Nueve marcas. Edificando iglesias sanas. La conversión. Cómo Dios crea un pueblo. Por Michael Lawrence. Conclusión. Cuando me trasladé de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste, entré directamente en la lista de votantes frustrados. Para cuando hay jornada electoral y las elecciones presidenciales llegan a la costa oeste, la cual posee el estado más poblado de la nación, la costa este y el medio oeste, ya nos han dicho los resultados de las elecciones. Y si el resultado ya ha sido computado, ¿tiene alguna importancia que votemos? Podríamos plantear la misma pregunta acerca de la doctrina de la conversión cristiana. Si la conversión es la obra de Dios y Él es soberano en la salvación, ¿tiene alguna importancia cómo aplicamos la doctrina de la conversión en nuestra vida como iglesia? Si no hay nada que podamos hacer para evitar que los que Dios ha escogido sean salvos, ¿tiene alguna importancia la manera en la que practicamos el evangelismo u ofrecemos seguridad de salvación? Si el resultado ya ha sido determinado, ¿no estamos en la misma situación que la costa este durante la noche electoral? Si echamos un vistazo a las iglesias evangélicas reformadas y conservadoras de Estados Unidos en la actualidad, vemos que esta doctrina no parece importante. El pragmatismo, en vez de la teología, parece ser quien nos guía en todas las cosas, empezando por el evangelismo y acabando por la adoración y la membresía, o la falta de ella. Empleamos cualquier método que parezca funcionar, aunque dicho método contradiga lo que enseñamos acerca de cómo pasan las personas de muerte a vida. Pero, de hecho, la doctrina de la conversión sí que tiene importancia. En el siglo primero, el apóstol Pedro escribió a las iglesias dispersas por lo que ahora es Turquía, iglesias que estaban bajo presión porque estaban desconectadas de la cultura circundante, una situación parecida a la nuestra. Como dichas iglesias estaban tentadas a adaptarse al pragmatismo, Pedro les escribe para exhortarles a permanecer fieles. Después de hablarles de la salvación y de la manera de vivir como pueblo de Dios, Pedro les hace la siguiente exhortación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2, 9 al 12. En este pasaje, la teología bíblica de la conversión tiene importancia debido, por lo menos, a tres razones. Es importante para Dios. Pedro resalta lo que Dios ha hecho. Dios nos ha escogido. Dios nos ha hecho suyos. Dios nos ha hecho su pueblo. Dios nos ha dado misericordia. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto no tiene nada que ver con cuando yo llamo a mis hijos para que vengan a cenar y ni mucho menos con cuando los llamo para que hagan sus tareas.
Puede que ellos respondan y puede que no. Mi llamado es una petición, una invitación que puede ser aceptada o no. El llamado de Dios es una convocación que siempre logra su propósito. Dios ha consumado nuestra salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo y nos aplica soberanamente dicha salvación a través de su llamado soberano. Dios nos da oídos para escuchar su llamado. Dios nos da un corazón nuevo para responder a su llamado. Dios nos da la doble gracia del arrepentimiento y la fe para aferrarnos a la salvación ofrecida en su llamado. Así pues, ¿para qué exactamente es importante la teología de la conversión? El apóstol Pedro responde, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Es importante para Dios. Podríamos tener la inclinación de leer este versículo como si estuviera en singular, pero no es así. El escritor usa el plural. Pedro está escribiendo a las iglesias, no a las personas de forma individual. Los estadounidenses entienden mejor lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí si traducimos este versículo usando la expresión sureña anteriormente mencionada, para que todos vosotros anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Dios quiere que tú le alabes personalmente por su salvación, pero Jesús no solo murió por ti, murió por su pueblo. Y Dios quiere oír cómo le alaba su pueblo. Puedes gritar de gozo tú solo en tu sala de estar viendo en la televisión a tu equipo favorito ganar un partido. Pero en el estadio donde se está jugando el partido, el ruido ambiental es muchísimo más alto. Dios quiere a todas las personas que están en el estadio. Esto sucederá en toda su plenitud en el día final. Pero en la iglesia local podemos vislumbrar algo de cómo será dicho día. Tiene importancia para los que se reúnen todos los domingos para cantar alabanzas a Dios. A la gente le puede gustar hacer amistades o asistir a los cultos, pero no necesitan nacer de nuevo para hacerlo. Para alabar verdaderamente a Dios, la iglesia local necesita personas que realmente hayan sido rescatadas por Dios. La adoración en la iglesia no es un ejercicio intelectual, es alabar a Dios por todo aquello que ha hecho en nuestras vidas. Por eso no existe tal cosa como ser parte de la iglesia sin haber creído. Las personas pueden asistir o participar en algunas actividades antes de creer, pero no pueden ser parte de la iglesia local porque Dios quiere que su pueblo le alabe y no podemos alabarle por algo que no hemos experimentado. No hace mucho hablé con un pastor cuya iglesia contrató a un especialista para que les ayudara a aumentar el número de miembros. Dicho especialista les dijo que no habían entendido el concepto de iglesia. Le aseguró que la iglesia no es para los creyentes, sino para los incrédulos. Por tanto, necesitaban cambiar su enfoque como iglesia para que fuera más atractiva para los incrédulos. Y eso significaba incluir más entretenimiento. En cierta medida, el especialista tenía razón. Si el propósito es atraer a más personas, realizar más actividades de entretenimiento, sin duda funciona. Pero ese no es el propósito de Dios para con la iglesia local. Dios quiere recibir la alabanza de su pueblo, un pueblo que sabe que ha recibido misericordia.
La diferencia entre considerar la iglesia como una multitud y considerar la iglesia como una reunión de creyentes es la misma diferencia entre aquellos que buscan entretenimiento y aquellos que buscan amar a Dios. Es la misma diferencia entre aquel que tan solo desea tener una experiencia religiosa y aquel que solo desea alabar la gloria del Cristo crucificado. La teología bíblica de la conversión es importante porque define cuál es el propósito de reunirnos como pueblo y cuál es el significado de nuestra membresía. Si no llenamos la iglesia local con creyentes, le estamos robando a Dios la alabanza que nos demanda y que merece. Es importante para nosotros. Segundo, la doctrina bíblica de la conversión es importante para nosotros. Pedro nos recuerda que somos extranjeros y advenedizos y que debemos abstenernos de los malos, de los deseos carnales que batallan contra el alma. En la vida del creyente, la culpa del pecado es eliminada y el poder del pecado es destruido, pero la presencia del pecado permanece. Y esto no es un asunto insignificante. El pecado quiere matarnos. Como un puritano dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Una vez más, aquí es donde la teología bíblica de la conversión tiene importancia para la vida como iglesia. La batalla contra el pecado nos da la certeza de que realmente creemos y el hecho de que no estamos solos en la batalla cambia completamente la perspectiva. No podemos ayudarnos los unos a los otros en dicha batalla si no sabemos que estamos juntos o nosotros no estamos alistados en la batalla. Nos necesitamos en la batalla. Necesitamos que los miembros de la iglesia entiendan lo dura que es la batalla, que sepan cómo ayudarnos y alentarnos, que entiendan que exhortarnos mutuamente los unos a los otros en la fe es un asunto de vida o muerte directamente relacionado con el día del juicio final. Hebreos 10:25. Qué desalentador y difícil es luchar contra el pecado y ver a nuestro alrededor a los demás miembros de la iglesia sin hacer nada o uniéndose al enemigo. Una vez conocí a un líder cristiano que tenía muchos dones para la consejería. Las personas iban a verle con sus problemas, matrimonios rotos, conflictos familiares, ansiedad y depresión, y su sabiduría y su consejo les ayudaba a todos excepto a un grupo, al de los jóvenes que luchaban con la homosexualidad. Cuando iban a su oficina, este líder les decía que no divulgaran su orientación sexual y a dónde podían ir para tener y a dónde podían ir para tener aventuras amorosas con otros jóvenes a salvo de miradas indiscretas. Descubrimos que dicho líder también se sentía atraído por personas de su mismo sexo, pero había dejado de luchar contra ello. Con el tiempo, abandonó por completo la fe cristiana. ¿A cuántos jóvenes disuadió de luchar contra el pecado que rugía en sus almas? No lo sabemos. El matrimonio de una amiga mía de la universidad se rompió porque su marido la abandonó por otra mujer. Mi amiga fue a ver a los líderes de su iglesia evangélica buscando ayuda, pero ellos le dijeron que no podían hacer nada. Al cabo de poco tiempo, la congregación recibió en la membresía a su anterior marido y a su nueva esposa. Y el alma de mi amiga fue dejada en tal oscuridad y desesperación que le tomó varios años recuperarse. En dicha iglesia, ¿cuántos maridos tentados por el adulterio fueron ayudados en la batalla contra el pecado que rugía en sus almas? Posiblemente ninguno.
La teología bíblica de la conversión tiene importancia para el discipulado de la iglesia, para la consejería bíblica e incluso para la disciplina en la iglesia, porque el pecado sigue presente y nos hace caminar con heridas. Necesitamos ayudarnos mutuamente los unos a los otros en iglesias llenas de personas que lucharán a nuestro lado. Es importante para el mundo. Tercero, la doctrina bíblica de la conversión es importante para dar testimonio al mundo. Cuando el mundo observa a la iglesia, recibe la confirmación de que Dios existe y de que cambiar es posible. El apóstol Pedro sabe que cuando el mundo observe en nosotros una conducta tan ejemplar y observe nuestras buenas obras, es posible que nos acusen de hacer el mal, pero acabarán glorificando a Dios. Pedro dice que esto sucederá en el día de la visitación. Es muy posible que esta frase se refiera al día del juicio, pero no creo que el apóstol tenga eso en mente aquí. A lo largo de las Escrituras, el día de la visitación divina es el día de la salvación y nosotros glorificamos a Dios cuando creemos en Él. Si el mundo observa a la iglesia y todo lo que ve es un reflejo de sí mismo con una gran capa de pintura religiosa, ¿cómo van a saber que existe un Dios que quiere cambiar sus vidas? Si el mundo ve que la iglesia adopta una pose y finge lo que no es, va a decir que esto es mentira, que todo es mentira. Pero si ven vidas que están y siguen siendo verdaderamente cambiadas, el apóstol dice que algunos de ellos glorificarán a Dios en ese día convirtiéndose de sus pecados. Hace unos años, un señor mayor comenzó a visitar la iglesia donde yo era miembro. Era una iglesia llena de jóvenes y este señor, como era natural, se mantuvo al margen de la comunidad. Pero no se fue, se quedó, observó y escuchó. Dicho señor hizo amistad con muchos de nosotros y llegó el día cuando puso su fe en Cristo. Cuando se bautizó y dio su testimonio, el hombre explicó lo que había sucedido. Resultó que era psiquiatra y profesor universitario. Toda su formación académica le decía que lo que estaba observando en la iglesia era imposible. Una comunidad genuina que rompía las barreras naturales. Un cambio real que no era una simple modificación terapéutica. Un amor sacrificial por los demás que no era obligado. Este señor entendió que lo único que podía explicar lo que estaba viendo era que Dios es real y el Evangelio de Jesucristo es verdad. La iglesia local es el plan que Dios tiene para evangelizar al mundo. La iglesia local es quien le ofrece al mundo la certeza de que Jesús se levantó de entre los muertos. Las vidas genuinamente convertidas, la autenticidad de la comunidad cristiana y que dependamos de la gracia en vez de depender del método es la apologética divina para convencer al incrédulo. Esa es la razón por la que tanto la teología bíblica de la conversión como la práctica que se deriva de ella son importantes para el mundo. Si el mundo no observa esta realidad en nosotros, entonces, ¿dónde la verá? Dios nos escoge y Dios nos salva. La conversión es obra suya y aún así Dios utiliza instrumentos para cumplir lo que ha predeterminado. Uno de dichos instrumentos es la iglesia local. Testificamos del Evangelio con nuestras palabras y, después, a través de nuestras vidas, hacemos que dichas palabras sean convincentes. Resumiendo, es importante para Dios, para nosotros y para el mundo que entendamos esta doctrina correctamente
y que la pongamos en práctica fielmente en la vida como iglesia.